matrices. Esa es la última parte, se podría decir, importante. Bueno, todo lo del curso realmente es importante, pero con eso termina el tema de matrices, ¿no? Cuando resolvemos ecuaciones. Entonces, bueno, ahorita vamos a recordar algunos otros conceptos de lo que ustedes ya revisaron también en el documentito de matrices. Tenemos algo que es la matriz identidad. ¿Alguien se acuerda, si es que lo leyó en las notas, qué es la matriz identidad? Sí. Bueno, se supone que en la matriz identidad la diagonal, que es la principal, está compuesta por unos, y el triángulo, la matriz triangular superior e inferior son ceros. Ok, muy bien. Por encima y por debajo de la matriz, de la parte donde la diagonal principal, como bien dices, Magali, son ceros. Es importante esa matriz identidad. ¿Por qué? Porque equivale al 1 de las matrices, podría decir, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que muchas de las propiedades, sobre todo del producto, hablan de qué pasa con el producto por la matriz identidad. Ahorita les voy a poner entonces aquí algunas propiedades del producto de matrices antes de continuar. Denme un segundito porque esto viene también ahí en su presentación, pero se los voy a pegar aquí en la pizarra para no estar cambiando entre presentación y pizarra. El producto de matrices no es conmutativo, eso sí lo mencionamos, ¿verdad? Y es importante que lo tengamos bien claro. Esta notita, entonces, es importante que la anoten ahí en sus apuntes. Avísenme cuando ya vean este texto, por favor. Ya se ve. Ya se ve. Ok, gracias. Por eso luego no quiero avanzar en decir nada porque luego ni lo están viendo. Entonces, esto es con respecto al producto de matrices. Nos dice que no es conmutativo, pero el orden de las matrices también es importante porque matrices de cualquier orden no se pueden necesariamente multiplicar. No siempre es posible, como vimos la sesión pasada. Aquí tenemos un ejemplo. Si A es un orden 2×3 y B es de 3×4, se puede realizar el producto, pero al revés no se podría. B por A no se podría porque tendríamos una de 3×4 por una de 2×3. En ese caso no sería posible hacer el producto. Aun cuando sea posible, como dice ahí, puede llegar a haber casos en los que sí. Por ejemplo, en las matrices cuadradas sí se pueden multiplicar dos matrices cuadradas del mismo orden, pero el resultado va a ser distinto, no va a ser lo mismo A por B que B por A, por lo tanto ese producto no va a ser conmutativo. Eso es algo que debemos tomar en cuenta. Y ahorita sí les pongo las propiedades que son importantes sobre el producto de matriz. Así como vemos otras propiedades para la suma, para las demás operaciones, las propiedades del producto de matrices, pues se puede decir que cumple con la propiedad asociativa. Esto mejor más pequeño, lo de la izquierda. Me importa un poquito más lo de las propiedades. Tenemos la propiedad asociativa, ya descartamos la propiedad conmutativa, como vieron. Tenemos propiedad distributiva con respecto de la suma. El elemento neutro, como decíamos, depende de la matriz identidad. La matriz identidad, como decía, es el 1 de las matrices. Entonces, si multiplicamos una matriz A por la identidad, eso le llamaríamos postmultiplicar o premultiplicar, por ejemplo, en el segundo ejemplo que vemos aquí. Y una identidad por la matriz A nos da la misma matriz A. Y esta última propiedad no se cumple la conmutatividad.
en el producto de matrices. Hay que tenerlo eso bien claro. Y otra cosa que también hay que tener muy clara es que no existe la división entre matrices, ya lo habíamos mencionado, pero no falta que en el examen, para despejar una ecuación con matrices, quieren hacer la división. Entonces tengan eso bien, pues que existe aquí la división. Lo que utilizamos en su lugar es la matriz inversa, que vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí estas propiedades sí las debíamos revisar con cuidado. Todo esto viene ahí en sus notas, ¿no? Seguramente lo revisaron, pero por si no, sí hay que hacer énfasis en lo más relevante. Aquí hay otra última propiedad que vemos, es que el producto de dos matrices también nos puede dar una matriz nula, lo que no pasa en otros campos numéricos, y por eso esta es digna de mencionarse. La voy a poner aquí abajo. No sé si ahí se ve. ¿Sí lo están viendo las propiedades ya con la última que anexé? Sí, profesora. Gracias. Entonces, bueno, el producto de dos matrices nos puede dar dos matrices no nulas o no necesariamente tienen ceros. Nos puede dar una matriz cero, como aquí. Si verificamos, multiplicando el primer renglón por la única columna, por ejemplo, tendríamos 2 por 5, 10, más 2 serían 12, y menos 12, que es 3 por menos 4, 12 menos 12 nos da 0 en el primer elemento del resultado. Y el otro producto es el segundo renglón por la columna. 0 por 5 es 0, más 2 por 2 es 4, y menos 4. 4 menos 4 y nos da 0. Podemos encontrar así algunas matrices en las que curiosamente el resultado nos da un vector, bueno, no un vector, una matriz nula, ¿no? Entonces, el conjunto de matrices con la operación producto tiene divisores de 0. Entonces, hay matrices no nulas cuyo producto es nulo. Así que, pues, son casos particulares, pero bueno, ya los iremos viendo en algunos ejercicios que hagamos. Ahorita vamos a terminar de revisar la teoría. Y no podemos dar por sentado que todo lo revisaron, porque si no, bueno, quedarían cosas incompletas, ¿no? Lo que decíamos, la matriz identidad, y esto sí lo voy a poner como parte de la pizarra también. La matriz identidad es de cualquier orden, ¿no? Por ejemplo, se aplica simple para matrices cuadradas. Aquí, como vieron en sus notas, hay algunas características que cumplen solamente las matrices cuadradas. Ahorita voy a poner esta notita aquí. La matriz identidad aplica para cualquier orden, ¿no? De matriz cuadrada, de tal manera que si mencionamos I3, significa que tiene 3 filas, 3 renglones, en todas ellas su diagonal principal es 1. Tratándose de matrices cuadradas, entonces es el único caso donde se podría hablar de conmutatividad en el producto, donde si tenemos que la matriz A se multiplica por su matriz identidad, se obtiene la matriz A, pero también si se multiplica primero la identidad por la matriz A, es exactamente lo mismo y es la matriz A. Sería el único producto que se puede decir que es conmutativo entre matrices, solo cuando se multiplica por la identidad.
Hay otro concepto aquí importante que es la traza de una matriz. ¿Alguien se acuerda qué es la traza? Sí, Javier. Según recuerdo, es la suma de los elementos de la diagonal principal. Exactamente. Esa es la traza. Es un número. La traza es un número y es exactamente la suma de los elementos de la diagonal principal. Son conceptos que sí vienen ahí en sus notas, pero a veces no le prestamos como mucha atención hasta que lo requerimos, ¿no? La notación de la traza es, así como vemos aquí en el texto, TR, de el nombre de la matriz de A, la traza de A, bueno, entonces es sumar nada más los elementos y es simplemente un número. Tenemos algunas otras definiciones que iremos revisando ya en su momento cuando las requiramos, pero ahorita vamos a hablar también de la matriz transpuesta. ¿Alguien recuerda haber leído sobre la matriz transpuesta? ¿O no? Profesora, Sí. si no mal recuerdo, era cuando, bueno, se volteaba, por así decirlo, se invertía su sentido en vez de si tenía más filas verticales, las filas verticales se convertían en horizontales. Exactamente. Y bueno, las filas se convierten en columnas, ¿no? Más bien. Porque a unas les llamamos filas, que son las que van, digamos, de manera horizontal, y las que van de manera vertical se les llama columnas. Sí, exactamente, eso es transponer una matriz, significa eso, cambiar filas por columnas, columnas por filas. Entonces, si nos dan una matriz A, su matriz transpuesta, pues consiste en intercambiar justamente filas y columnas. Y tenemos estas propiedades sobre este concepto de la matriz transpuesta, que si transponemos una matriz que ya ha sido transpuesta, pues se obtiene la matriz original, y esto se entiende, ¿verdad? Porque si se cambiaron de posición y luego se regresan a su posición original, pues se tiene la matriz inicial. También en la segunda propiedad nos dice que si tenemos un escalar K y se multiplica por A, la matriz A, y se pide transponer, pues es exactamente la matriz transpuesta por el valor de K. En la tercera propiedad, esta es importante también, si nos dicen suma estas dos matrices y transponla, bueno, es lo mismo que transponer cada una por separado y luego sumarlas. La última, vean que la última es interesante, la propiedad 4. Si tenemos el producto y nos dicen hay que transponer este producto de las matrices A por B, eso equivale a lo contrario, a B transpuesta por A transpuesta. Ojo con esta última porque es donde tienden a equivocarse y a poner primero A transpuesta por B transpuesta cuando el resultado estaría mal. ¿Sí? Ya vimos que no es conmutativo el producto, así que esta propiedad sí es importante tomarla en cuenta y que no se les olvide, ¿no? Ahí sí es como un tanto contraria a esta propiedad. ¿Hasta aquí vamos bien? Porque bueno, vamos a realizar un breve ejercicio donde les voy a dar dos matrices y ustedes vamos a trabajar este ejercicio aquí, a ver si hay espacio suficiente. Y si no, ya la pongo en la siguiente página. ¿Sí se ve ese ejercicio? ¿O está muy pequeño? Mejor creo que sí lo voy a poner. En la siguiente hoja más bien. Tenemos la matriz A y la matriz B. Nos están pidiendo encontrar 3 veces la matriz A transpuesta menos B transpuesta. A ver, hagan sus cálculos rápidamente y ahorita revisamos. Si se han entendido hasta ahorita los conceptos, sí debería poder salir bien, ¿no?
Alce la mano si alguien lo termina de calcular, por favor, para que lo escribamos. ¿Sí lo están trabajando o estoy esperando que me digan y nadie lo está haciendo? Sí, profesor. Sí, profesora. Sí, profesora. Bien, gracias. Es que de repente siento que me quedo sola. Pero no. Aquí están. Gracias por responder. Muy bien, Leslie. Vamos a hacerlo paso a pasito. ¿Me ayudas? ¿Qué haces primero? Bueno, lo primero que hice fue convertir, ay, perdone, la matriz de A y la matriz de B en su forma transversa. Transpuesta. Sí. Transpuesta, perdone. Sí, sí. ¿Cómo quedaría A transpuesta? Dime. Queda bueno, se lo digo por columnas, ¿no? Sí. O por fila primero. ¿Por fila? Ok. Sería 1, 1. O como te acomodes. Si quieres, dime la primera columna. Si se te hace más bueno, es 1, 3, 3. Ajá. 1, 4, 3. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Para todos está claro cómo se hace la transpuesta de matriz A. Entonces, B transpuesta nos quedaría como 1, 1, 2. 2, 0, menos 1. Menos 6, menos 1, 0. Menos 1, 0. Ahí están nuestras matrices transpuestas y ahora lo que nos piden aquí es 3 veces A transpuesta menos B transpuesta. Pues vamos a escribir todo esto, ¿no? De una vez vamos a multiplicar la A transpuesta por 3, entonces, ¿cómo nos quedaría, Leslie? Nos quedó 3, 9, 9. Seguimos por columnas, ¿verdad? Sí, profesora. Ok. Después 3, 12, 9. 3, 9, 12. Y a esto le vamos a restar la que ya tenemos como B transpuesta. Ya nada más la reescribimos, ¿no? Menos 1 y 0. ¿Y esto qué nos resulta? Me dio 2, 8, 7. ¿Por columna me estás diciendo? Sí, por columna otra vez. 2, 8, 7. Sí, más vale aclarar. 1, 12, 10. Y 9, 10, 12. Perfecto. ¿Está bien? ¿Para todos está claro el ejercicio? Se resta con su respectivo elemento, sí. Perdón, es que yo no termino de comprender como tal qué es lo de ¿cómo es, perdón? Transpuesta. Transpuesta, matriz transpuesta. Voy a regresar aquí a la palabra, ¿no? Matriz transpuesta o transponer. ¿A qué se refiere transponer? Pues el hecho de cambiar filas por columnas. O viceversa, columnas por filas, ¿no? De tal manera que si te das cuenta aquí la matriz A, su primer fila era 1, 3, 3, pues ahora se convirtió en su primer columna, 1, 3, 3. ¿De acuerdo? Sí. La segunda fila era 1, 4, 3, ahora va a ser su segunda columna. Y así. Ok. ¿De acuerdo, Patricia? Sí, gracias. Bueno, ya cuando hubo que multiplicar por el escalar, ya multiplicas la transpuesta respectiva por el escalar y hacemos la resta. ¿Está claro para todos entonces el concepto de matriz transpuesta? Y ya que estamos con esto y acabamos de hablar de la traza, ¿cuál sería la traza de A? Son conceptos que a veces se confunden.
La transpuesta, vean que se pone como un exponente, así como una T como forma de exponente o superíndice. Y la traza, pues es esta la notación. La traza de A, ¿cuánto vale? ¿Quién me dice? ¿Sería 5? 5. ¿La traza de A? Ah, no, perdón. Sería 9. 9, ¿verdad? Que sería sumar pues los elementos de su diagonal principal, 1 más 4 más 4. ¿De acuerdo todos? Esa es la traza de A. ¿Y la traza de B? ¿Alguien más que me diga? 1. 1. En ese caso sí es 1, ¿verdad? Porque sumando todos los elementos aquí de la diagonal principal en B, su traza es 1. Ojo, no se confundan con estos dos conceptos que aunque empiezan ambos por T, no los puse aquí nada más a propósito, es para que no se confundan, ¿no? Es la traza, ¿sí? Es un número, mientras que la transpuesta es una matriz donde se invirtieron el orden de filas y de columnas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Podríamos continuar. Este concepto es importante y les voy a pedir para la siguiente sesión revisar algunas otras definiciones, sobre todo que vienen ahí, como lo de la matriz simétrica, antisimétrica, la conjugada, la hermitiana. Eso para la siguiente clase lo revisaríamos nada más de manera así como de participación. Ahorita no lo vamos a tomar en cuenta. Y nos vamos a ver el concepto que también es muy relevante de determinantes. Pero sí les pido, por favor, para la siguiente clase revisar esas definiciones que también vienen ahí en sus notas, ¿no? Entonces, a toda matriz cuadrada también se le va a asociar un número que se le llama el determinante. Esto, pues, aparece desde la matriz cuadrada de orden 2, es decir, 2 filas, 2 renglones. Y es importante saber cómo se calcula sobre todo el determinante. El determinante entonces se puede calcular con dos métodos. Bueno, el método más conocido es la regla de Sarrus. La regla de Sarrus consiste en multiplicar los elementos de la diagonal principal, ¿sí? Y se le resta el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Es decir, como dice aquí, el determinante de A es A11 por A12 menos A21 por A12. ¿Sí? Primero, siempre empezamos por los elementos de la diagonal principal. Por algo se le llama así, ¿no? La notación para el determinante es cualquiera de estas, determinante de A, con la palabra det. El triangulito también representa determinante, o entre barras como de valor absoluto, pero si se trata de matrices, aquí no significa valor absoluto, sino determinante. Ojo con esto, cualquiera de estas tres notaciones son utilizadas indistintamente para calcular el determinante. A medida que aumenta entonces el orden de nuestra matriz cuadrada, pues vamos a tener diferentes formas, o más bien más de una forma para encontrar el determinante. ¿Y alguien leyó cómo se llama la otra forma? No. Bueno, de todos modos aquí lo vamos a ver. Vamos a hablar de las matrices de 3×3, las matrices cuadradas. Espero no estar encimando aquí demasiada información. Pero si ustedes sienten que es demasiado, lo separamos en dos láminas, ¿no? Entonces, ya vimos para una matriz de orden 2, pues es simplemente la regla de Sarrus. También existe la regla de Sarrus aplicada a una matriz de 3×3. En este caso, vemos aquí del lado derecho el ejemplo de forma genérica para una matriz de 3×3. Y lo mismo tendríamos que hacer, más o menos algo parecido con la matriz de orden 2,
pero bueno, en este caso pues se empieza con productos de tres elementos, ¿no? En las matrices de orden 3 aplicamos entonces la regla de Sarrus como una alternativa para calcular el determinante, pero también existe otra forma que es el método de cofactores, que vamos a ver también enseguida. Primero vamos a revisar entonces la regla de Sarrus. Y esto creo que sí se los voy a poner mejor en la presentación. También se los voy a pegar aquí en la pizarra, pero como que lo ven mejor en una diapositiva donde se ve cómo aplicamos la regla de Sarrus. Me avisan cuando ya estén viendo la presentación. Ya se ve, profesora. Gracias. Entonces, bueno. Esta es la matriz A y si se dan cuenta la matriz la encerramos en estos corchetes, ¿no? O paréntesis cuadrados, como también se les llama. A la hora en que le cambiamos el concepto de matriz a determinante, cambiamos esos corchetes por estas barras que se podría decir que son como las del valor absoluto, pero estas barras también indican que se está calculando un determinante. Entonces la regla de Sarrus nos diría, bueno, repite los dos primeros renglones al final, hasta abajo de nuestro determinante que vamos a calcular, y ahora pues vamos a ir multiplicando. A partir de la diagonal principal multiplicamos todo esto y se va a ir sumando estos respectivos productos. Luego, a partir de la diagonal principal hacia abajo, hacemos los demás productos y se suman todos estos. Ya que terminamos con esta alineación de tres elementos, nos vamos hacia arriba por la diagonal secundaria y todo lo que multipliquemos aquí se va a restar. De tal manera que entonces tendríamos 6 productos, ¿no? En el caso de los que vemos hacia abajo en rojo, pues estarían sumando y los que van hacia arriba se estarían restando. En general, entonces, el determinante, visto así, pues estarían haciendo estos productos, como mencionaba, los primeros sumados, los segundos restados. Para no hacernos bolas con el signo, se puede decir que con un signo intermedio a la hora que vamos a multiplicar por la diagonal secundaria, y todos estos los sumamos y al final de cuentas se le restan al primer resultado. No sé si este método ya lo conocían. A lo mejor si ya están en cálculo en la parte de vectores, de álgebra vectorial, ahí ya vieron también que con el producto vectorial utilizan esta misma regla, o puede ser que utilicen la de cofactores. ¿Ya están viendo ahí el producto vectorial, por ejemplo? ¿Ya lo vieron? Lo vimos por cofactores. Por cofactores, perfecto. Entonces ahorita que expliquemos esto de cofactores les va a ser mucho más fácil. La regla de Sarrus también está comprendida para todos. Maestra, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué se le agregan 2 como filas más? Esto es simplemente para, digamos, completar que estos 3 productos estén formados por 3 factores, ¿no? 3 elementos, A1, A2, bueno, A1, 1, A2, 2, A3, 3 y los que le siguen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estos que van con esa flechita en rojo. En realidad no sería estrictamente necesario porque también habría otra forma en la que se podría multiplicar, por ejemplo, la diagonal principal. Luego estos elementos para completar con un tercero sería con el que está de este otro lado y finalmente haces este producto de estos dos por el que está del otro lado, en el lado opuesto, digamos. También así se puede sin necesidad de repetir estos 2 renglones, solo que así como que a veces se hacen más bolas y puede llegar a equivocarse, ¿no? Si no lo tienen bien claro. Entonces, para evitar eso, pues se repiten estos 2 renglones, aunque también se podría ver, digamos, de la manera en que aquí pongan las 2 primeras columnas, también las podrían repetir del lado derecho. A21, A22. Si te das cuenta y tratas de completar así, también se verían los productos de esa forma, ¿no? Entonces son, digamos,
Algunas formas alternativas para calcular el determinante no son exclusivas, pero sí el determinante es uno solo. Entonces, es posible que te equivoques, pero por cualquiera de estos métodos deberías de llegar al mismo valor. El determinante es un valor que ya está asociado a cada matriz que sea cuadrada, ¿no? Solo para matrices cuadradas vamos a tener determinante. ¿Sí está claro? Sí. Y esta regla se puede usar para, para una matriz con mayor a 3 filas. Ese es el problema. Esta nada más aplica para, la regla de Sarrus se aplica para orden 2 y orden 3, Para nada tres más. ok. Sí, Ok. para orden 4 ya no aplica porque ahí aunque repitas los renglones ya no vas a tener el determinante correcto. Sí vas a llegar a un valor, pero no va a ser el correcto. Entonces, como mencioné, esta regla de Sarrus solo es para orden 2 y orden 3. Lo que hicimos en la matriz de orden 2 por 2, pues era también aplicar la regla de Sarrus, pero obviamente es lo más fácil aplicarla aquí en una matriz de orden 2, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, como decía ahí el texto, esta parte, ¿no? Si A es una matriz de orden 3, también puede hallarse por medio de la regla de Sarrus, pero si es de orden 3 o mayor, se tiene que hacer necesariamente por cofactores. Por eso es necesario que conozcan ese método, porque para el de orden 3, pues pueden usar cualquiera de las dos. Es la única que nos permite ambos métodos, pero a partir de 3 ya nada más puedes hacerlo por cofactores. Y vamos a ver más adelante un ejemplo de esto, ¿no? Por lo tanto, ahorita nada más es que se entienda la regla de Sarrus, cómo vamos multiplicando y al final se suma. Vamos a calcular entonces aquí un determinante. Si me ayudan aquí a intentar hacer este cálculo, ahorita lo revisamos. Y lo voy a pegar también en la pizarra para que ahí lo trabajemos. Profesora, ¿es ejercicio o ahorita lo vamos a resolver entre todos? Bueno, ahorita lo vamos a resolver, pero quería que lo intentaran antes ustedes. Sí, no es ejercicio, Bueno, ahorita ya les voy a poner ejercicios propiamente, pero ahorita es como para que intenten calcularlo ustedes, ¿no? Y ahorita lo vamos a resolver entre todos. Y un momentito, voy a abrir mi puerta que están tocando, entonces mientras calculan o intentan eso, lo voy a ver.
Listo, una disculpa. Voy a compartir ahora entonces la pizarra para que resolvamos esto. Nos dice aquí obtener el determinante, entonces siguiendo lo que estábamos explicando, bueno, podríamos poner el 1. Ay, no está escribiendo mi pluma. ¿Por qué? No lo sé. Pero creo que es más bien mi computadora. Déjenme ver. No, sí, con otra pluma sí escribe. 1 menos 3, 3, 4, 2 y 0. Y pues lo que vamos a hacer es multiplicar de esta forma y todas las que le siguen. Así que el determinante nos va a quedar 1 por 2 por menos 2, esto sería menos 4. Menos 4 más, enseguida sigue esto. 4 por 1, 4 por 3, 12. Y luego todo esto va por 0, pues esto es más 0. Después de esto vamos por la diagonal secundaria. Así que tendríamos 3 por 3, 9 por 2, 18. Menos 18. Luego hacia arriba, esto sería menos 0. Más menos 0, pues es lo mismo. Y luego menos 3 por menos 2 es más 6. 6 por 4 es 24. Sería 24 positivo, pero acuérdense que hacia arriba se va a restar, entonces se quedaría menos 24. ¿Todo bien hasta ahí? Al fin, pues tenemos que sumar todo. Entonces el primer resultado es 4 menos 12 son 8 positivo, menos 18, pues va a ser menos 10. Y menos 24, esto sería menos 34. Ese es el determinante. Ojo, aquí yo no cambié las barras, bueno, no cambié los corchetes, pero lo ideal sería que antes de empezar a trabajar, cambiemos esos corchetes por las barras como de valor absoluto y aquí le pongamos pues ya sea el triangulito o la palabra det para indicar que este es el determinante de A. ¿Sí lo habían calculado así? Sí. Sí, profesora. Perfecto. Entonces, bueno, esa es la regla de Sarrus. Y vamos a ver que pues también lo vamos a aplicar aquí con el método de cofactores. Voy a compartir de esto en la diapositiva y después también se los voy a pegar, como decía, toda esta información. Aquí en la pizarra. Perdón, aquí tuve como una pausa en lo que estaba revisando. Antes de continuar con el método de cofactores, quiero revisar propiedades de los determinantes. Esta parte me parece que no la alcancé a subir al documento que les compartí, pero es importante que ahorita sí tomen nota de estas propiedades, por favor. Entonces, antes de ver ese método de cofactores, revisemos estas propiedades. Primer propiedad nos dice si todo elemento de una columna de la matriz A es 0, entonces el determinante va a ser 0. Es una propiedad importante. Si observamos de entrada que va a haber una fila o una columna que tiene solo ceros, el determinante va a ser 0. Otra propiedad, si también tenemos que dos filas o dos columnas son iguales, el determinante de nuevo va a ser 0. Está tardando un poquito en pegar, pero bueno, ya se las voy leyendo un poquito, ¿no? Entonces, si dos renglones o columnas son idénticas, el determinante también va a hacerse 0. Ah, caray, ahora sí todo. Permítanme un segundito.
Bien, ahí está la tercera propiedad. Si una matriz B se obtiene al intercambiar dos renglones o dos columnas de la matriz A, es decir, prácticamente es la misma, pero se intercambiaron, con ese simple hecho ya el determinante le cambiamos el signo. Es algo importante, ya no va a ser lo mismo del determinante de la matriz A. Otra propiedad aquí es un poquito más compleja y no la vamos a demostrar ahorita, pero también tomen nota de ella, ¿no? Si B es una matriz que se obtiene al multiplicar por un número real, un escalar K, cada elemento, renglón o columna, entonces el determinante de B va a ser el determinante de A por este valor K. Y a ver, aquí creo que me está faltando una más. Sí, también. El hecho es que no va a haber espacio. Déjenme ver dónde la coloco. Ay, copié la misma, perdón. A ver si tenemos espacio. Voy a subir estas un poquito. Pues así quedaría para que quepan las 5 propiedades. La última, entonces nos dice, si B se obtiene al sumarle a cualquier renglón o columna de A, K veces otro de sus renglones o columnas, en donde K es cualquier número real, pues el determinante va a ser lo mismo. Vamos a ver un método que se llama, más adelante ya cuando estemos en la parte de sistemas de ecuaciones, es la aplicar una propiedad que es ay, perdón, ahorita me dio una laguna mental. Sí, pero vamos a aplicar lo que se llama el método de Gauss para encontrar algunas simplificaciones de matrices. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, no lo voy a explicar ahorita, porque lo vamos a ver más adelante. Estas son propiedades importantes sobre los determinantes. Tomen nota porque no está en sus apuntes que les había yo compartido previamente, ¿no? Y ahora sí, vamos a ver el método de cofactores para encontrar al determinante. Pero antes de eso, hay un concepto importante antes, que es el método, bueno, más bien, ¿qué son los menores de una matriz? Y eso es lo que, esto sí viene ahí en sus notas. No sé si alguien lo alcanzó a leer esta parte de menores. ¿Qué son los menores de una matriz? ¿Nadie llegó a esa parte? Bueno, vamos a revisar eso. Tenemos una matriz de orden 3, esa es la idea de esto. Tenemos una matriz de orden 3. El menor va a tener, bueno, tantos menores como elementos tenga la matriz. El menor para el primer elemento consiste en quitar la fila y la columna donde está ese elemento y formar un determinante con lo que resulta, ¿no? En este caso, aquí me faltó para completar el texto el término A y J para que esto se entienda. Aquí. Voy a leerlo entonces textual. Si A es una matriz de orden 3, entonces el menor IJ de un elemento A y J es el determinante de la matriz de orden 2 que se obtiene al omitir el renglón y la columna de A. Entonces, bueno, aquí tenemos la matriz A, también es de forma general, no tenemos números ahorita, pero el concepto es este, ¿no? Si nos piden el menor, no, aquí ya esta pluma no está funcionando.
No sé si no tengo batería. El menor 1, 1. Denme un momentito, voy a conectar aquí mi pluma a ver si me ayuda a conectarla. Creo que ahí está. Sí, el menor 1, 1 consiste justamente en quitar esta fila y esta columna y formamos un determinante que nos quedaría con los elementos A22, A23, A32, A33. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos en realidad cuando usamos el método de cofactores, ¿no? Hacemos esto, omitimos una fila y una columna. Cuando ya le llamamos cofactor a esto es cuando lo asociamos con un respectivo signo. Voy a hacer antes de eso, pues otro menor. Vamos a ver el elemento menor de 2,2. Para esto, bueno, lo que estaríamos haciendo es quitar la segunda fila y la segunda columna, en este caso porque es donde está A22, y nos quedaría el determinante A11, A13, A31 y A33. Ese es el menor del elemento 22. ¿Se entiende este concepto? Vamos a ver, por ejemplo, el menor de 3,1, del elemento 3,1. Para este tendríamos, voy a quitar esta omisión que puse. Ahora para el elemento 3,1 quitamos la fila 3, la columna 1 y el determinante que nos quedaría sería el A12, A12, A13, A22, A23. Ese es el concepto de menor. En sí es el determinante que nos resulta al quitar justo la fila y la columna del elemento que nos interesa. Y esto era importante verificarlo. Tenemos entonces, si hay 9 elementos en la matriz A, tenemos 9 menores. Entonces, ¿a qué le llamamos ahora cofactor? ¿Alguien sabe la diferencia entre menor y cofactor? O que lo haya leído. En las notas viene, ¿no? A lo mejor no tan explícito, pero viene. Es cuando se multiplica el menor o el determinante por el que determina cuál columna y fila quitamos. Por el signo, más que nada es por el signo que vamos a estar trabajando. Y sí, tiene que ver exactamente pues con ese concepto de que respecto a la posición de cada elemento le va a tocar un signo determinado. Y esto para recordarlo fácilmente, como viene ahí en sus notas, déjenme ponerlo aquí abajo. Para recordarlo más fácil, pues al elemento 1,1 le toca signo más, al 1,2 signo menos, luego más, y así se van alternando nuestros signos, más, menos, más, menos, y así. Así que bueno, justamente el método de menores y cofactores sería el nombre completo. Así es como deberíamos llamarle, aunque normalmente le llamamos el método de cofactores. Es el método de menores y cofactores porque, bueno, el cofactor es el signo y el menor es el determinante que nos queda, ¿no? Aquí voy a ponerlo a un ladito. Determinantes mediante menores y cofactores.
Ok, voy a hacer más pequeño. Es posible obtener el determinante de la matriz A partir de sus cofactores. Ay, perdón, aquí no copié bien los subíndices. Voy a borrarlo y voy a pegarlo nuevamente para que se vea más claro. Entonces, bueno, ahí está. Lo que hacemos es entonces encontrar todos los determinantes, los menores, asociados con su signo, que así ya se les llama cofactores. Entonces, pues lo que hacemos para encontrar el determinante es tomar, por ejemplo, la primera fila y sacamos todos sus cofactores. Como vemos aquí, este nombrecito de A se refiere al cofactor. Quiere decir que el determinante de A lo obtenemos. Determinante de A se obtiene con el elemento A11, que le toca el signo positivo, por el determinante que nos quedaría de quitar la fila y la columna 1 y columna 1 y fila 1, ¿no? Entonces nos quedaría el determinante A22, A23, A32 y A33. Este sería el primer producto que hay que hacer. Luego al siguiente le va a tocar signo menos por el cofactor que vemos que aquí le toca el signo menos. Así que aquí nos quedaría el elemento A12 por la matriz que nos resultaría de quitar justo los elementos de la segunda columna y la primera fila. Así que sería A21, A23, A31, A33. Formamos así. Creo que los subíndices no me están quedando muy claros, pero bueno, es por el espacio que tengo aquí un poquito reducido. Los voy a reescribir. A21, A23, y aquí parece hasta un 8, esto es 33. A su vez también la última parte le tocaría ahora el signo más el término A13 por el determinante, por el menor que le toca. Ya vimos que el signo le toca positivo, pero para el elemento 1,3 quitamos la primera fila y tercera columna. El determinante y resultante nos quedaría A21, A22, A31, A32. Esa sería una forma también de encontrar entonces nuestro determinante. ¿Sí? Ojo, aquí lo estamos haciendo únicamente a partir de la primera fila. En realidad el determinante se puede obtener a partir de cualquier fila o cualquier columna con sus respectivos cofactores multiplicándose. ¿De acuerdo? Entonces lo hacemos por costumbre, más que nada con el primer renglón, pero el determinante ahí también fácilmente lo pudimos haber obtenido, por ejemplo, por la tercera columna. Y la tercera columna pues tendría otros cofactores y otros elementos. Voy a borrar esto de aquí. Si hacemos el determinante por, digamos, la tercera columna, voy a tomar entonces todos estos elementos y sus cofactores. ¿Qué tendríamos en este caso? Pues tendríamos primero, hay que ver qué signos les toca a la tercera columna, ¿no? En esta tablita lo que vemos es que a la tercera columna pues le tocarían también esos signos que vemos aquí, más, menos, más. Eso es lo que habría que atender. Así que aquí nos quedaría el elemento A13, que es positivo, por el determinante, que resulta pues de quitar la tercera fila, la primera fila y la tercera columna. ¿Cómo quedaría esto? El determinante entonces nos quedaría A21, A22, A31, A32. Esta sería la primera parte. El segundo le toca signo negativo, sería el elemento A23 y el
lo que haríamos en este caso para este elemento, pues sería igual, quitar su fila y su columna. Esto y esto. El determinante quedaría como A11, A12, A31, A32. Sería la segunda parte. Y bueno, voy a poner aquí una línea que nos divida, porque si no, nos vamos a hacer bolas. Esta sería la otra forma, ¿no? De calcular el determinante. Le toca signo más al tercer elemento, que sería el A33, por el determinante que quedaría ahora, y sería quitar, en vez de la segunda fila, la tercera fila y la tercera columna, ¿no? El determinante aquí quedaría A11, A12, A21 y A22. Vamos a verificar ahorita, ya que les ponga valores numéricos, cómo el determinante se puede hacer de esas dos maneras. ¿De acuerdo? Pueden en realidad tomar cualquier fila o cualquier columna para encontrar el determinante. Que se use siempre la primera, bueno, es otra cosa, y sobre todo si lo recuerdan con el producto vectorial, si ya lo vieron. Justamente en la primera fila tenemos a los vectores unitarios, I, J y K. Entonces ahí, justo por eso, también es más conveniente usar primer fila siempre, porque así nos queda de una vez las operaciones en términos del vector I, del vector J y del vector K. Pero en realidad, pues no hay una regla específica que nos diga que siempre tiene que hacerse con el primer renglón. ¿De acuerdo? Hasta aquí no sé si haya preguntas. Sí. Dime, te escucho, César. Bueno, creo que mi compañero Emilio iba a hacer la pregunta. Entonces no sé si quiere hacerla primero. No, tú adelante, no hay Yo problema. pensé que había, es que vi a quien alzó la mano, no vi quién habló, perdón, pero... Sí, bueno, pues es no en tanto a este procedimiento, sino en cuanto a cómo resolvemos las matrices. En lo personal se me hizo más sencillo realizar el procedimiento anterior, y quería preguntarle si en los ejercicios posteriores o en el examen vamos a tener que realizarlo con uno en específico, o podemos tomar el que se nos facilite. Puede ser cualquiera de los dos, el que te sea más fácil, a menos de que el ejercicio dijera, resuelve esto por el método de cofactores, ahí sí tendrías que hacerlo de esta forma. Normalmente no se acostumbra a pedirles uno en particular. Es el que a ustedes les acomode. Del álgebra, ahora sí que lo que te sea más sencillo a ti, quédate con eso como tu método fundamental. De todos modos, no te olvides que hay más de una forma para hacer lo mismo. Porque, bueno, hay veces que por un método tendemos a equivocarnos más. Entonces, tú trata de encontrar la forma en la que menos te equivoques y que te sea más sencillo. De eso se trata, ¿no? Pero que sí tengas todas las alternativas. Si les parece más fácil el de la regla de Sarrus, perfecto, úsenlo y aplíquenlo, ¿no? Pero no necesariamente esa es la única forma con la que se van a quedar en su mente, ¿no? Tienen que saber que hay varias formas de llegar al mismo lugar, ¿no? Al resultado. ¿De acuerdo? Sí, profesora, gracias. No hay de qué. Entonces, pues vean, este método de cofactores es el que aplicamos mucho, sobre todo ahí en ese punto del álgebra vectorial que están viendo en cálculo, ¿no? Que bueno, ya es otro concepto, pero en sí para el producto vectorial, si se han fijado, pues lo que hacen es como calcular un determinante. Así que bueno, ahí también pueden aplicar la regla de Sarrus incluso, ¿no? Como les sea a ustedes más sencillo. Ay, aquí no le completé. Espera Profesora, perdón. Sí. Es que yo tengo duda, no entendí esa parte de lo que dice para recordarlo más fácil, de más, menos, más, menos, más, menos y más, menos, más. Eso no entendí como por qué. Bueno, esto parte de este concepto de que el elemento del cofactor A y J se eleva el -1 a la potencia I más J. De tal manera que si estás en la posición 1, 1, por ejemplo, si en este caso se haría una potencia par, por lo tanto, en donde las potencias se hacen par, eso resulta, el -1 se convierte en +1. Y es donde les toca el signo más.
¿De acuerdo? Por ejemplo, la posición 1, 2, la fila 1 y columna 2, pues sería I más J, nos quedaría una potencia 3. Entonces, potencias impares van a quedarnos como negativas. ¿De acuerdo? Esto depende entonces de la posición. Por eso, como una manera, digamos, para recordarlo más fácil y no estar haciendo esta operación que viene aquí, pues lo más sencillo es saber que siempre se empieza por signo positivo y se van alternando. Ojo, siempre la primer columna es más, menos, más, y a partir de ahí también continúe, ¿no? Pero esta es una manera como de un atajo para la memoria, para no estar haciendo estas operaciones que vemos acá, pues simplemente asociarle a cada menor. En realidad el concepto importante aquí es el menor, pero con su signo asociado ya se le llama cofactor. ¿De acuerdo? Sí, Y es profesora, sí, importante gracias. ese signo, porque si se te olvida el signo no vas a llegar al valor del determinante correcto. Muy bien. ¿Alguien más iba a preguntar aquí que habían llegado a...? Sí, yo, profesora. Sí, Emilio, dime. ¿Y habría problemas si usamos el renglón del medio, el de menos más menos, o no afecta nada? No habría ningún problema, deberías llegar exactamente a lo mismo. Y ahorita, Ok. bueno, vamos a verlo con unos ejemplos, ¿no? En los Ok. siguientes ejemplos, sí les voy a decir, calculen el determinante y, bueno, pues pienso que podrían algunos calcularlo por el método de Sarrus, de la regla de Sarrus, y algunos otros podrían hacerlo por el de cofactores, ¿no? Vamos a ver, tendrían que llegar a lo mismo, ¿no? Vamos a calcular entonces el determinante aquí de una matriz. Pero aquí les voy a poner como título, pues que lo hagan por el método de cofactores. Pero si algunos me dicen que se les ha hecho más fácil el de la regla de Sarrus, háganlo por la regla de Sarrus, por favor, para más que nada verificar, ¿no? Comprobar. Y bueno, aquí me ha faltado poner que esto es ejercicio. Profesora, entonces lo podemos resolver como se nos facilite, ¿cierto? Bueno, ahorita el ejercicio propiamente nos dice que por cofactores, pero a nivel de grupo ustedes sí les diría, háganlo algunos por Sarrus. Si te gustó la regla de Sarrus, hazlo por Sarrus y comparamos ahorita el procedimiento que vamos a escribir es por cofactores. Comparamos ambos. Nada más, por favor, alzan la mano cuando ya lo tengan para verificarlo, ¿no? Emilio, ¿ya lo tienes? Sí, ¿Qué método usaste? el de cofactores. El de cofactores, muy bien. ¿Alguien más que alce la mano que lo haya hecho por Sarrus? Yo, profesora. Ok, entonces vamos a comparar. Y primero, ¿quién dijo? Emilio, ¿verdad? Lo hiciste por cofactores. Vamos a calcular el determinante aquí por cofactores. Determinante de A. ¿Qué escribiste primero? Menos 4 por menos 3. Bueno, menos 4 y... Vamos a escribir primero el elemento. Digamos el elemento 1. ¿Por qué renglón o fila empezaste? El de en medio. El de en medio, perfecto. Sí, por eso el menos 4. Gracias. Tienes toda la razón. Muy bien. Es una buena idea empezar por el segundo renglón. ¿Por qué? Porque ahí lleva un 0.
Entonces ahí nos estamos evitando un determinante. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces es una buena táctica, de hecho es algo que les iba a comentar, pero hasta que viéramos el ejemplo, ¿no? Cuando tenemos ceros, pues conviene tomar esa fila o esa columna que tenga más ceros, porque así las operaciones van a ser menos. Entonces a este elemento le toca el menos 4 y por el determinante que te quedó como Menos 3, 3, 1, menos 2. 1 menos 2. Y luego enseguida tuviste que poner otro, ¿no? Ajá, más 2. 2, que es el elemento, y por el determinante. 1, 3, 3 menos 2. Perfecto. Ahora sí ya sustituyendo, bueno, realizando esos determinantes, ¿cómo te quedó? Menos 4 por 6 menos 3. Más 2 por menos 9 menos 9. Digo, menos 2 menos 9. Menos 2 menos 9. Ok. Y ya como resultado, Menos 12 menos 22 y menos 34. este nos da menos 34. Que me parece que era la misma matriz que les había puesto antes por Sarrus, ¿verdad? Sí, es la misma. Es la misma. Y bueno, ya necesitaríamos verificarlo. Es exactamente el mismo valor al que llegamos. Si hubieran tomado aquí la primer fila, hubieran llegado al mismo valor. Si hubieran tomado la tercera columna, que también incluía el 0, habrían llegado al mismo valor. Si se dan cuenta, entonces es un valor intrínseco de cada matriz, el determinante. Y por más métodos distintos que usen, van a llegar al mismo valor. ¿De acuerdo? Así que recomendación, como dijo Emilio, pues si hay un 0, aprovechenlo. Si hay varios ceros, pues más, ¿no? Aprovechenlos. Eso sí, recordando que si hubiera toda una fila o toda una columna que tiene solo ceros, pues ahí el determinante ya de entrada va a ser 0. Ya ni lo calcularíamos, ¿verdad? O si dos filas o dos columnas son iguales, también el determinante va a ser 0. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, si no hay dudas, entonces les dejo otro ejercicio para que lo desarrollen. Ahorita sí por cofactores, por favor, y si alguien quiere verificarlo por Sarrus, lo podría hacer, pero nada más para comprobación, ¿no? Tienen ahí la matriz B. Pueden usar cualquier fila, cualquier columna que les guste para encontrar este determinante.
A ver, Emilio, ¿lo tienes ya por cofactores? Bueno, lo hice por la Sharuf, Por pero Sarus. ya lo tengo igual. Muy bien, vamos entonces a esperar que alguien más lo tenga por cofactores para que verifiquemos. ¿Ya se anotaron todos en el chat para su asistencia? Profesora, Sí. sí, yo ya me había anotado, pero me sacó y ya me volvió a meter. Tengo que volver. No, si ya quedó en el chat, ya no es necesario que lo repitas. Gracias. Sí, si se salen ustedes no se borra del chat su nombre, a menos de que a mí se me cerrara la sesión, si pudiera llegar a borrarse, pero ahorita no es el caso. Bien, a ver, Alexis, ¿me puedes indicar cómo quedó los cofactores? Vamos a checar. ¿Y qué columna o fila utilizaste? Usé la que tiene el 0. ¿Qué, la fila o la columna? La fila que tiene el 0. Ok, perfecto. Entonces el primero te da 0 y es por signo más, ¿no? ¿El siguiente cuál es? Es más 3. Ok, más 3. Le corresponde signo más. Por el determinante, ¿cuál? 2 menos 1. Menos, y abajo, menos 5, menos 3. Menos 3. Y el siguiente elemento que usaste es menos 2. Menos 2 por el determinante. 2, 4. Menos 5 y menos 7. ¿Menos 7? Sí. ¿Menos 7 o 7 positivo? Detalle, ¿verdad? A lo copié mejor menos 7. 7. Copié mal. Ok, bueno, no le hace, ahorita lo checamos. ¿Cómo nos quedaría entonces el resultado del primer determinante? Sería 3 por menos 11. 3 por menos 11. Son 2 Vamos por a escribirlo primero, ¿no? Menos 3 por 2 nos daría menos 6. Menos 5 por 1, pues esto nos da 5. Por menos 11 estás en lo correcto. Luego, el menos 2 por ¿quién? Por 14. Menos. O sea, más. 20. Más 20, exacto. Ahora sí, el resultado de esto es 3 por menos 11, que de manera podemos escribirlo como menos 33. Menos 33, ajá. Y el segundo. El segundo sería 2 por 34. Y eso da menos 68. Menos 68. Así que el determinante aquí nos dio, ¿cuánto? Menos 101. Menos 101. Ay, es que no escuché bien. Ok. Sí. Bien, Emilio, tú que lo hiciste por Sarus, ¿te quedó lo mismo? Él me dio menos 101. Sí, lo mismo. Perfecto. Entonces, bueno, ya lo vieron. No importa fila, columna, renglón que quieran utilizar, o la regla de Sarus o la regla del método de cofactores, el determinante van a tener lo mismo. Ojo con esto, ¿no? Los procedimientos cambian, el resultado no puede cambiar. ¿Alguna pregunta con estos ejercicios? No, maestra. Más que una pregunta, es una pequeña petición. Sí. ¿Puede, por favor, regresar a la diapositiva en donde estaba la regla de los signos en las matrices? Dar menos, más, menos. Ok. Por favor. Lo comparto, sí. Porque eso se me pasó a copiarlo. Ok, entonces ya lo puse ahorita en la pizarra, no se preocupe. Este es el de cofactores. ¿Esa parte me decías? Pues, ya me cargó. Sí, maestra, gracias. Muchas gracias. Creo que aquí lo tengo como me dijiste presentación, pero ya me acordé que también lo había pegado en la pizarra. En la pizarra también ahí lo van a tener, ¿no? Cuando le suba el PDF. Así que bueno, en realidad lo que se está haciendo es el menos 1 a la potencia I más J, es decir,
se suma la columna con la fila respectiva y en unos casos nos da potencia par, en otros potencia impar, y de ahí es que salen estos signos, ¿sí? Es más fácil acordarnos a lo mejor del orden en que van estos signos que de esta reglita, ¿no? Esta expresión. Así que bueno, esto es en cuanto a cofactores. No sé si hay más preguntas. Aquí tienen entonces, les voy a dejar como tarea opcional si quieren sacar los determinantes de estas matrices C y D. Anótenlas, de todos modos se las voy a subir al Classroom. Como son opcionales, van a estar en Classroom, que me calculen. Pues de hecho yo creo que podrían hacerlo por los dos métodos, ¿no? Para que ustedes verifiquen, por Sarrus y por Kramer. Kramer lo vamos a ver más adelante. Ahorita no sé por qué se me atravesó la palabra. Pero bien, ahorita por cofactores o por Sarrus pueden hacer una de cada forma, si gustan, verificarlo con cualquiera de ellas. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? Porque vamos a continuar aquí, en la pizarra sobre todo. Muy bien. Antes de eso, me gustaría que revisemos otro ejercicio más, un determinante, pero ya de matriz 4×4. Quiero que observen. No vamos a ver esto muy a menudo, porque van a ver que es un mundo de operaciones. Pero si nos piden para una matriz de 4, de orden 4, matriz cuadrada, de orden 4, la única forma que podemos encontrar el determinante ahí, como ya mencionamos, es por cofactores. Así que es cofactores o cofactores. ¿Qué se les ocurre que tendríamos que hacer primero? Definir qué filo columna vamos a usar. Exactamente, primero definir, ¿no? Y pues como cuál les gustaría. El determinante de esta matriz E. Pues la tercera del medio, bueno, de arriba hacia abajo, la tercera, ¿no? ¿La tercera fila? Ok, vamos a tomar la tercera fila, es decir, estos elementos, y vamos a escribir cómo nos queda esto. ¿Qué signos le tocaría a esto? Hay que ponerle primero, ¿no? Esto sería más, menos. Este siempre empieza en menos, más, más. Otra vez más. Así. Menos y más. Es más fácil, como decíamos, recordar estos signos que tratar de aplicar esa reglita, ¿no? De -1 a la I más J. Ok, entonces aquí primer elemento es 0 y nos tocaría positivo, ¿no? No lo escribimos para empezar. Segundo elemento le toca menos, el signo menos, entonces -1. ¿Por qué determinante? Aquí los determinantes, si se dan cuenta, van a ser ya no de orden 2, sino de orden 3. ¿Cómo nos quedaría el determinante resultante aquí? Para este elemento quitamos esta fila, esta misma fila, y esta otra, ¿no? Sí. Más bien la columna. El determinante nos quedaría entonces 3 menos 2, 2. Luego 2, 1, 4. Luego -1, 2. No, perdón, el 2 ya lo quité. -1, 0 y 3. ¿Hasta ahí estamos bien? Y si se fijan, bueno, esto ya no nos quedó tan bonito como cuando teníamos determinantes de orden 2×2, ¿no? Pero pues igual, esto lo pueden resolver también aquí con, de nuevo, por cofactores o por Sarrus, como les haya gustado más. Pero vamos a terminar con los siguientes. El elemento 3 le tocaría signo más. Esto es 3. Y el determinante el que quedaría sería quitar de nuevo la misma fila, pero la columna ahora va a ser la tercera, ¿no? Y quitando la tercera fila,
perdón, la tercera columna, nos quedaría el elemento 3, 1, 2, luego elemento 2, 0, 4. Y luego el menos 1, 2 y menos 3. Tendríamos que calcular ahora este determinante. Y finalmente nos toca el elemento 5, que le toca justo el signo negativo, menos 5, por el determinante que nos quedaría ahí como. Ahí quitamos la última columna, ¿están de acuerdo? 3, 1, menos 2, 2, 0, 1 y menos 1, 2 y 0. Hay que calcular a su vez estos respectivos determinantes. Damos unos minutos para que me ayuden a calcular esos tres determinantes. Ya los pueden hacer por Sarrus, por mismo de cofactores, como les sea más cómodo, ¿no? Pero este solo es un ejemplo de una matriz de orden 4. Yo en algún momento recuerdo que también cuando era estudiante, como ustedes, en el tema de circuitos, en circuitos eléctricos se utiliza, por ejemplo, mucho resolver determinantes y matrices. Pues alguna vez tuve un circuito de, lo que me implicaba resolver una matriz de 15, de orden 15, matriz cuadrada. Imagínense qué caos habrá sido entonces. El tema es muy utilizado entonces en todas las ingenierías, y si entraron a la conferencia del tema de matrices, pues créanlo que sí va a ser es una herramienta necesaria en muchas asignaturas. Por cierto que no les he compartido la liga, ¿verdad? A esa conferencia. Se las voy a poner hoy en Classroom, espero, para que cuando tengan oportunidad la revisen, ¿no? Copié una buena porción grabé un pedazo de la conferencia. ¿Alguien tiene el primer determinante? Yo, profesora. A ver, dime, César. Nos quedaría este menos 1, ¿por qué? A ver, dame un momento. Porque creo que lo hice mal. Ok, vamos a resolverlo todo si quieren. Entonces, se puede hacer también. Pues son determinantes de orden 3. ¿Por cuál método les gustaría que lo revisemos? Vamos a hacerlo por Sarrus, que creo que a muchos les gustó más ese. Entonces, se multiplicaría aquí 3 por 1 por 3, esto nos da 9. Más, en este caso, multiplico 2 por 0 por 2, pues esto me va a dar 0. Y luego estas dos, menos 2 por 4, menos 8 por menos 1. Vean que en la regla de Sarrus también no es necesario repetir, como les decía, si ustedes son ordenados y metódicos, multiplican aquí el menos 2 por 4 es menos 8 y por el menos 1, más 8. Esto se convierte entonces en más 8. Luego restamos los elementos de la diagonal secundaria. 2 por menos 1, esto me va a dar menos 2. Ojo que aquí hay un signo menos, de que van hacia arriba, entonces para no hacernos bolas, lo factorizo. Luego nos quedaría 2 por menos 2 por 3. Esto nos daría menos 4 por 3, es menos 12. Y finalmente 0 por 4 por 3, pues esto nos va a dar 0. Más 0. Haciendo esto, ahorita revisamos ese resultado, luego más 3 por el segundo determinante. 3 por 0 por 3, pues esto me va a dar 0. Luego tendríamos 2 por 2 por 2, 2 por 4 por 2, 2 por 2, 4, por 2, 8. Esto es nada más, vayan viendo que estén en el orden correcto, ¿no? Más 8, luego tendríamos 1 por 4 es 4, por menos 1, esto es menos 4. Y se cierra la parte de sumar, luego la parte de restar es al revés.
1 por 0, menos 1 por 0 por 2, esto me va a dar 0. Luego 2 por 1, pues es 2 por menos 3, menos 6. Menos 6 y luego 4 por 2, 8 por 3, más 24. ¿Hasta ahí vamos bien todos? Y luego sería más menos 5, ya metí aquí el signo, para ver que esto se multiplica por este determinante, aquí nos da 0. Es la diagonal principal. Luego 2 por 2, 4 por menos 2, menos 8. Luego 1 por 1, 1 por menos 1, pues menos 1. Hacia arriba van con signo negativo, entonces esto se hace 0. Tendríamos ahora el 2 por 1 por 0, pues es nuevamente 0. Y luego 2 por 1 por 3, 2 por 3 es 6, más 6. Y con esto ya podemos ir desarrollando. ¿Sí lo fueron haciendo así o no? Si se fijan, aquí estoy ahora sí que combinando método de cofactores con la regla de Sarrus. Como les sea a ustedes más cómodo, es con el que se van a quedar. Se pueden combinar los métodos, claro que sí, pero bueno, siempre hay que saber hacerlo, ¿no? Vamos a realizar las operaciones. Menos 1, aquí nos quedaría 9 más 8, 17. Vamos a ponerlo como 17. Y aquí dentro del segundo paréntesis es menos 12 y menos 2, menos 14. Y el signo menos es más 14. Esto más 14. Después nos queda más 3 por 8 menos 4, pues esto es 4. Y 24 menos 6 me daría 18 positivo. Con el signo menos es menos 18. Y finalmente es menos 5. Menos 8 menos 1, esto es menos 9, menos 6, menos 9, menos 6. Finalmente nos queda menos 1, 17 y 14. Ayúdenme nada más a ir checando que los signos no nos estemos equivocando, ¿no? Por 31, luego 14 y menos 18, menos 14, perdón, 4 menos 18. Es más 3 por menos 14. Y esto es menos 5 por menos 15. Bueno, lo pongo como 5 por 15, porque es menos por menos. ¿Cuánto nos daría este? Si me ayudan, no me queda espacio para seguir poniendo más pasos intermedios. Entonces sería menos 31. Menos 3 por 14 sería 28, 30, 42, menos 42. Sí, es menos 41. Sí, menos 31, menos 42, más 75, ¿no? Menos 31, menos 42, más 75. ¿Y esto cuánto nos da? Por favor, aquí voy a poner. Nos da 2. 2. El determinante aquí fue 2. Vean que, bueno, aquí decidimos usar esta tercera fila. Lo pueden verificar ustedes por cualquier otra fila o columna y que les dé el mismo determinante, ¿no? No lo vamos a hacer ya aquí, ya se nos acaba casi el tiempo. Pero dense cuenta que a medida que el orden crece de nuestra matriz, el determinante se va a hacer más difícil de calcular. No imposible, pero sí va a ser mucha talacha. ¿Alguna duda? Muy bien, entonces, bueno, pues todos estos elementos que hemos visto los vamos a dejar hasta aquí. La próxima vez que nos veamos, que sería el martes próximo, ¿verdad? Vamos a dejar por un momento el tema de matrices, vamos a revisar el tema de sistemas de ecuaciones. Entonces vamos a resolver ejercicios con sistemas de ecuaciones. Para eso sí les pediría recordar cómo se resolvían cuando ustedes estaban en bachillerato
sistemas de ecuaciones de orden 2, ¿no? De 2 por 2. Es decir, 2 ecuaciones, 2 incógnitas. Y seguramente ya lo tienen más o menos claro, o unos más claro que otros, pues que existen esos métodos como el de suma y resta, el de igualación, el de sustitución. En algún momento aquí ya los tuvimos que emplear, ¿no? Bueno, eso aplicaba sobre todo para pues ese orden 2 por 2. Aquí ya vamos a ver entonces sistemas de ecuaciones de orden 3 en adelante también, ¿no? Sobre todo de orden 3 es donde nos vamos a enfocar, que es lo más común con lo que nos vamos a topar. Pero bueno, además de revisar, como les decía, los conceptos de las matrices que les pedí ver en su documento, vamos a revisar el método de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones. Así que, pues lo vamos a dejar ahora hasta aquí. Les voy a compartir entonces la pizarra y los ejercicios que les estoy dejando como para participación. ¿De acuerdo? Y bueno, creo que hoy sí nos da tiempo de revisar sus participaciones, a los que estuvieron ayudándome. Déjenme anotar esto, permítanme. Encuentro mi lista. Aquí. A ver, entonces, si no hay preguntas, voy a dejar de compartir la pizarra